estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación que me ha dado tu programa, Juan Carlos, a Mundo Insólito. Gabriel Santana, además de un excelente escritor, que yo creo que ya va por su segundo libro, yo he tenido el placer y el gusto de leer el primero, que lo vamos a mencionar si te parece mejor al final. Además de un investigador y un buen escritor, como ya digo, también le gusta todo aquello que, de algún modo, enigmático, misterioso, aquello desconocido, aquello que no se puede explicar de algún otro modo. Por eso eres investigador. Me imagino que en el primer libro te habrás tirado horas y horas, semanas y semanas investigando para escribirlo, que ya te digo, luego lo vamos a mencionar. Pero hoy nos vamos a centrar, si te parece, a esos misterios. Vamos a hacer un recorrido por esos misterios, a veces no tan conocidos, que rodean al enigmático Egipto. Gabriel. Bueno, pues empezaremos por uno que apareció aquí mientras estudiaba el tema de la electricidad de los egipcios y que tuve la gran suerte de investigar de primera mano en Egipto y que será uno de los referentes de mi segundo libro. Te hablo de las famosas lámparas de Dendera, que para la gente que conozca el tema del misterio, las lámparas de Dendera son las famosas bombillas que se encuentran en el templo de Dendera, en la parte de abajo del templo de Dendera. En el mundo, como repito, en el mundo del misterio, son archiconocidas. Lo que ocurre es que yo le doy una interpretación diferente que ningún autor del misterio, desde Erich von Däniken, aquel primer investigador, padre de todos los que nos dedicamos a esto, y hasta el último, le ha dado una explicación diferente. Un día, estando estudiando, me di cuenta que existía la palabra electrón en el mundo egipcio, dentro de los jeroglíficos. Busqué en el diccionario, efectivamente existía la palabra electrón. Pero, ¿cómo era posible de que aquellos egipcios conocieran el electrón 2000 años antes que los griegos? Algo que sería imposible, ¿no? Entonces yo creía que electrón para ellos pues podía significar una comida, una ropa, algo diferente. Y en cambio, la sorpresa fue mayor cuando estaba recogido bajo la simbología de los metales. Entonces, al mirar en internet la palabra electrón, que significa electrón, me llevé la segunda sorpresa. Y lo que apareció allí fueron las trompetas de Crux, que son las lámparas de Dendera. Para que todo el mundo que me escuche, y más que le guste el misterio, le hago la invitación de que busquen las lámparas de Dendera y verán que son como unas especies de bombillas. De ahí que todo el mundo sepa que los egipcios conocían la electricidad por estas bombillas. Pero vamos a ver, Gabriel, que no sé si nos estamos liando o yo no te estoy entendiendo del todo bien. Un electrón, si yo no recuerdo mal, es una partícula elemental con carga eléctrica negativa. Efectivamente. ¿Qué tenían que ver los egipcios con esta palabra? Pues los egipcios tenían en el templo de Dendera el aparato con el cual se pueden mirar los electrones. Tenían una trompeta de Crux. ¿Estamos hablando del año, Gabriel? Del templo de Dendera, pues del año 1500 a.C. 1500 antes de Cristo ya tenían ellos un aparato para poder visionar los electrones. Efectivamente, sería lo que normalmente se conoce como los rayos catódicos. Me dejas de piedra, te lo juro. Mira, este aparato, Juan Carlos, lo que hace es que hace un haz de luz y refleja el recorrido de un electrón, que es un rayo catódico. Sí. Bueno, pues si te fijas en las famosas lámparas de Dendera, para no liar a la audiencia, las famosas lámparas de Dendera, verás que tiene una serpiente que cruza de un polo a otro polo. Pero eso no es solo, Juan Carlos. En las mismas lámparas de Dendera tenemos el átodo y el cátodo. Y si vemos lo que es una trompeta de Crux, el laboratorio tiene un átodo y un cátodo. Es la viva imagen de las lámparas de Dendera, de lo que los egipcios representaron en el templo de Dendera. Bueno, pero las lámparas de Dendera, para que la gente que no haya estado allí o no lo haya visto, no tenga nociones de ello, si te parece nos lo explica brevemente lo que es. Porque no estamos hablando de lámparas al uso, ¿o sí? No, la idea partió, creo que de Erich von Däniken, cuando uno de sus viajes a Egipto descubrió aquella especie de lámpara, porque ellos nos explican cómo los egipcios
podían representar esos frizos, esos jeroglíficos, esos dibujos. Por eso te digo que estamos hablando de no lámparas al uso, de lámparas estaban dentro de los jeroglíficos, como dibujadas. Sí, lámparas dibujadas. Entonces, el mundo del misterio en general vio ahí la explicación a cómo los egipcios podían, entre comillas, hacer los jeroglíficos bajo la oscuridad. Porque todo el mundo que haya estado en el templo de Dendera, te puedo asegurar, Juan Carlos, que yo no sé cómo a unos 5 o 6 metros de profundidad, en un espacio súper pequeño, en el cual tienes que pagar y está escondido, aquellos relieves, y no hay ni marcas de hollín en el techo. Es decir, ¿cómo lo hacían? La arqueología lo único que te explica que dicen que lo hacían con unos espejos. Era imposible, porque entonces tendrían que hacerlo a una cierta hora de luz. ¿Cómo van a hacer espejos 1500 años antes de Cristo? Eso es lo que dice la arqueología, la explicación para todos los jeroglíficos que están en cualquier túnel. La lámpara, Gabriel, de Dendera, para que nos entendamos, así aquellos que nos estén escuchando, es como una especie de bate de béisbol, o sea, como si tuviera un mango y luego se fuera desanchando un poquitín hacia el extremo, hueco por dentro de cristal y como si fuera una especie de luminiscencia dentro, ¿no? O algo así. Efectivamente, y que en la arqueología común se habla de una flor de loto, ¿vale? Es una flor de loto lo que te dicen los arqueólogos. Pero te puedo asegurar, y le puedo asegurar a la ciencia, y afirmo, como bien tengo puesto, porque este artículo que es mío está recogido en la propiedad intelectual, afirmo que no es una lámpara, es una trompeta de cruz. Es decir, pero ahí no queda la cosa, Juan Carlos. Encima de la trompeta de cruz, ¿vale? Que es realmente lo que te estoy, de la lámpara, o de la flor de loto, hay un jeroglífico que dice metales, muy pequeñito, que dice metales, y repito, metales, que puede ser oro, bronce o cobre. Entonces, el siguiente que está debajo, el que es muy simple, no se puede traducir porque está tocado. Yo hablé con mi profesora Martina, de la Universidad de Murcia, y le dije, Martina, tengo un problema para esta traducción que es de niños de patio de colegio. Y me dice, Gabriel, esto está tocado. Entonces tenemos aquí dos conceptos, Juan Carlos, que me encantan. Tenemos por un lado que tenían un aparato que representa, o un jeroglífico que representa la trompeta de Crux, y invito a la audiencia que busque trompeta de Crux, y por el otro el jeroglífico que significaba oro, y según Martina el abajo puede significar cuarto. Quiere decirse que tenían un sitio donde trabajaban electrón. Y me pregunto yo, ¿serían capaces los egipcios no solo de tener electricidad, sino de la transmutación de los metales? ¿Eran capaces los egipcios de hacer oro, de convertir los metales en oro? Porque ya te cuento, electrón y metales. Y fue un descubrimiento único. Y soy el único autor de misterio, ahora mismo a nivel mundial, lo pueden buscar, que hablo de esta teoría. Los demás hablan de lámparas, de luz. Es muy curioso lo de la lámpara, porque como tú bien dices, si lo buscas por internet, pues yo lo he buscado y lo he visto, dentro tiene como esa especie de serpiente que tú has mencionado, que es la que sirve como lo que se entendería, para que nos entendamos, como si fuera el filamento, ¿no?, de una bombilla. Efectivamente. Y luego eso, en la parte final, del extremo final, como si fuera el bate, como he mencionado, la parte final, ahí tiene como una especie de dos brazos que sujeta esta parte final, que luego esos dos brazos se unen a una especie de soporte como si tuviera arillos, que va para el suelo, y luego por detrás tiene como una especie de cable. Efectivamente. Como si eso estuviera enchufado o fuera ahí enchufado a un lugar donde viniese la electricidad. Es una cosa curiosísima, ¿eh? Efectivamente, Juan Carlos, pero si te vas después a la trompeta de Cruz y eres capaz de partir la imagen en dos y hacer dos imágenes, verás lo que quiero que la audiencia, es muy difícil que se imagine porque la audiencia no sabe, a no ser que trabaje en física, que es una trompeta de Cruz. Pero si pones las dos imágenes juntas, verán lo que yo vi. Vamos a ver, una trompeta de cruz al uso es aquella que tiene los tres botones arriba y que soplan, ¿no? No, es igual que la bombilla con su ánodo abajo y su cátodo. No, pero sí, pero es que la trompeta punto de cruz en música es la que te digo yo. Sí, efectivamente, pero yo te hago la trompeta de cruz de laboratorio donde se estudia el electrón. Es muy simple. Que la gente ponga en el Google electrón
se vaya a la Wikipedia y ahí aparece la imagen de la lámpara de Dendera. Es muy simple. Y también, por otro lado, una cosa curiosa. Cuando entré bajo pago, porque en Egipto, cuando quieres descubrir algo importante, tienes que pagar. Y con mi defensa del árabe, llegué allí y comprobé, casualidad o no, lo que medía, porque son dos dibujos, uno está enfrente de otro, lo que medían aquellos jeroglíficos, me quedé ya de piedra. Es el tercer punto. Uno medía 0,81 centímetros, llevo un láser de medición, y el otro que tenía a mi espalda medía creo que era 1,03 o 1,05. Si te vas a la lámpara, sí, bueno, a la trompeta de cruz, el laboratorio mide exactamente entre 0,80 y 1 metro. Y ahí lo dejo. No, pero ya no solamente eso, tú fíjate para lograr todo eso, y estamos hablando que esto se lo encontraron por primera vez, has dicho, en el templo de la diosa no sé qué, has mencionado. No, en el templo de Athor de Dendera. Eso está claro, en el Egipto, para que me entiendan. Pero Athor no era una diosa, creo que sí, ¿no? Sí, claro, Athor era una diosa madre. Una diosa y esto está más o menos a menos de 100 kilómetros de Luxor. Sí, está efectivamente, a unos 150 kilómetros de Luxor. Vale. Quien quiera conocerlo y quien quiera ir a... ¿Se ha encontrado alguna más en algún otro sitio? No. Te lo digo porque esto es curioso que se haya encontrado dentro de un complejo funerario donde ya se sabe que allí, una vez que cierra todo, hay mucha oscuridad. Efectivamente, pero es que eso pasa en todos los templos, Juan Carlos. No hay luz en ningún templo. Ya, pero que te quiero decir que hayan metido esta especie de jeroglífico, no sé, como iluminando el interior de una forma extraña. Para que me entiendas. Y lo más extraño de todo esto, Juan Carlos, que solamente aparece en una cámara, una especie de sacristía, porque los egipcios en sus templos tenían como sacristía que tenemos nosotros en la iglesia, y una cámara, el nombre ahora mismo no me acuerdo, pero es como una especie de sacristía, y existe también en el mismo Dendera, existen las bombillas dibujadas en un fresco, pero ya dibujadas, no bajo relieve como las que están debajo. Pero no existe, a día de hoy, que mañana puede parecer una noticia, a día de hoy no existen esas lámparas en ninguna parte de todo Egipto, solamente en el templo de Dendera. No existe. Solamente es muy curioso porque debajo porque son como dos, voy a llamarlos fluorescentes, perdóname la similitud. Sí. A estos parecidos fluorescentes que están formados como si fuera una especie de pirámide, ¿vale? Uh-huh. Están apoyados en los dos puntos más anchos, como he dicho antes, de la forma de bate de béisbol. En la parte de arriba se apoya uno sobre el otro, se extiende un poco y se apoya abajo como si fuera una especie de pirámide. Y luego están sujetos, si no recuerdo mal, por la cabeza de dos egipcios. Cierto, y por la diosa, y por una de las diosas también. No me acuerdo ya no me acuerdo pues, de tanto. Pues resulta aún más extraño que si veis una foto de un rayo catódico, ¿vale? Sí. Dentro de una trompeta de crux, es como el rayo que representa ese dibujo, como la serpiente que está dentro de la flor de iris. Es igual, es un rayo catódico. Vamos, esto lo voy a presentar en varios artículos, en varios medios de comunicación, porque tengo la certeza y afirmo y vuelvo a afirmar que conocían el electrón. Y en jeroglífico aparece la palabra electrón. Y la parte de atrás de este fluorescente, donde sale lo de la flor de loto, porque la flor del loto lo coge por la parte de abajo, ¿no? Como si fuera la parte de abajo del bate de béisbol. Y ahí es donde sale una especie de cable. ¿Y a dónde está unido eso? Eso, ni idea, si te digo la verdad. Es como si quisieran hacerlo icónicamente. No sé si me explico. Es como nosotros o hacemos el dibujo o hacemos, pero no te lo damos todo. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, cuando estuve allí, me parece que, porque yo lo estoy viendo esto que estamos hablando, yo estaba en Egipto también hace tiempo, y si no recuerdo mal, en una de sus bases parecía que tenía como una especie de caja o algo extraño.
No sé si te recuerdas tú de la imagen esta. Luego lo voy a buscar por internet a ver si estoy liándome yo con otro jeroglífico o estamos hablando de lo mismo. No, ese jeroglífico tiene también, es como, tiene una especie de cruz al final, y la trompeta de cruz también tiene una especie de cruz al final también. Es muy... Ya te digo que si, lo que quiero que la audiencia haga un ejercicio. Juan Carlos, tú también cuando puedas. Ricardo no puede. Que cojan la trompeta de cruz y la lámpara de Dendera. Hagan un montaje o doble pantalla. Deletréanos, porque no te hemos entendido bien, por lo menos yo, la trompeta deletréanoslo, haznos el favor. Espérate que no sé cómo se escribe ahora mismo. Creo que es, hombre, es que creo que se escribe CROO K de kilo. Pero ya sale en el tema del electrón. Cuando pones electrón en Google, aparece CROOKS. Puede ser. Ya me digo que aquí que no la tengo. Sale... Pues es mira, te voy a decir cómo se escribe. yo... Se escribe Crooked. C de Cali, ROO, K de kilo, E de España, S de Segovia. Tubo de Crooked. Creo que se pronuncia así. Y si la gente lo mira y hace ese ejercicio, os puedo asegurar que esta noticia da la vuelta mañana, Juan Carlos. Es una... Para mí no tengo duda, vamos. ¿Qué explicación se le podría dar a eso? Porque claro, estamos hablando de un instrumento musical que hoy en día, me imagino que es la trompeta clásica normal. No, pero eso no es un instrumento musical, ¿eh? No, ya lo sé, pero yo digo que la trompeta de cruz se llama la trompeta clásica normal que se utiliza en cualquier orquesta. ¿Qué figura tiene esta historia que estamos hablando ahora? ¿Cómo? Perdona que no te he entendido, Juan Carlos. ¿Qué configuración tiene? Pues para mí es un conocimiento oculto de las 7 Atlántida. No, me refiero a la trompeta esta que estamos hablando. Yo es que esa trompeta no sé cuál es, Juan Carlos. Que no la has visto. No, porque yo lo relacioné con la electricidad y con el electrón, no con la música, aunque tengo una sorpresa también relacionada con el tema de la música que te puedo contar ahora. Pero no llega a ese punto. Sí, pero primero vamos a eso que me ha gustado lo que has dicho. ¿Qué simbología puede tener todo esto? ¿A qué hace alusión todo esto que estamos hablando de estas lámparas, especie de lámparas? Pues mira, este no es el único misterio que encontramos a nivel mundial de este tema, por ejemplo. Ya sabéis, ya conocen las famosas pilas de Bagdad, ¿no? Sí. Vale, pues como esas pueden haber otras, pues, miles. Entonces yo lo que digo que sabe que esto es un conocimiento oculto, y es mi segundo libro, es la base de mi segundo libro, de un conocimiento extendido a lo largo del planeta, donde una humanidad convivió con unos dioses, 7 Atlántidas, como bien descubrí en el Museo Británico, 7 Atlántidas, y que tenía un conocimiento, por llamarlo de un sentido, fuera de este mundo, fuera de su tiempo. Por ejemplo, y con el tema de Egipto tenemos el triángulo sagrado de la Gran Pirámide, ¿no? Que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los mayas con su conocimiento matemático, ¿no? Tenemos la cultura de la India con el tema del hierro, tenemos X por todo el mundo. Y esto nada más que es la punta de un gran iceberg donde hubo un conocimiento antidiluviano, Juan Carlos, antes del famoso diluvio que yo defiendo, por supuesto. Sí, pero Gabriel, que tú y yo hemos hablado más de una vez por teléfono y hemos hablado de estos temas también. Esto no pudiera ser, no tiene por qué ser una civilización fuera del planeta Tierra, pudiera ser una civilización también terrestre mucho más avanzada que en un momento desapareció por circunstancias. Y a lo mejor estos conocimientos de esta civilización que pudiera estar mucho más avanzada de lo que estamos ahora, o menos, pero ya conocían todas estas historias, igual quedó marcada ahí para la civilización. O dentro del mismo planeta pudiera haber 2 civilizaciones o 4, una muy avanzada y las otras no tan avanzadas, como por ejemplo pasa hoy en día, ¿no? Que tenemos la civilización, vamos a decir europea, por poner una, y luego nos vamos al Amazonas, por ejemplo, y nos encontramos allí a tribus en pañales, por así decirlo. Tú fíjate si te presentas allí con un helicóptero, lo que podrán imaginar. No sé si me estoy explicando la diferencia aquí. Que pudiera ser una civilización más avanzada terrestre, no tiene por qué ser fuera de este planeta, que también pudiera ser,
pero que no tiene Estoy por de qué ser. acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, nada más que no te vayas muy lejos. Si te vas a la Segunda Guerra Mundial con el tema de Pearl Harbor y el tema de Midway, cuando todavía hay tribus de aquellas islas que me encantan, he estado varias veces por allí, y todavía se disfrazan de americanos con sus trajes y hacen aviones, porque los famosos pájaros de hierro. Y volviendo a lo que me has preguntado, sí, puede ser una explicación plausible. Pues claro, aquí nadie hemos estado, no hay nada sobre aquella época, y podemos divagar y ser súper subjetivo en este tema. Es que es muy extraño, Gabriel, que no quede nada, absolutamente nada anterior. Sin embargo, dentro de una civilización que no tiene la tecnología para poder fabricar esos elementos que precisamente están plasmando en sus jeroglíficos, que pasa lo mismo, por ejemplo, en Perú con los incas y en otros lugares dispares del planeta Tierra. Es que es muy curioso. Claro, pero sus vestigios han quedado sus construcciones imposibles, han quedado su matemática perfecta, han quedado estas cosas que estamos hablando aquí ahora mismo. Y luego también, por ejemplo, los egipcios también operaban. Que esto suena muy asombroso, pero hay determinados papiros donde explican más o menos cómo hacían sus operaciones. Efectivamente, y aparece en el libro de los muertos en el papiro de Ani. Ese aparece, pero no solamente los egipcios, el rey Pacal de Palenque, allá por la cultura mesoamericana. Sí. Un saludo para mis amigos de allí, que estuve este verano con ellos. Se han encontrado que eran auténticos dentistas, vamos, incluso me ponían piedras de jade en los dientes, hacían de todo lo que puede hacer un dentista hoy día con aquellos instrumentos rudimentarios. Pero Juan Carlos, volvemos a lo de siempre, ¿quién le dio este conocimiento a esa cultura y a todas las culturas presentes? Claro. Yo lo tengo clarísimo. Y que después hubo una gran batalla. Dínoslo entonces. Una gran batalla hubo. Sí, pero dínoslo, ¿quién les dio estos conocimientos a esta gente? Pues mira, pueden ser, como tú bien has dicho, una civilización superior que estuvo en el planeta. Pueden hacer lo que dicen todas las civilizaciones, aquellos dioses que se fueron, y que dicen que volverán. Aquellos dioses que hablan tanto la cultura mexica, como los Shensu-Or de Egipto, como los 10 patriarcas de la Biblia, como los 10 reyes sumerios que aparecen en el prisma de Munduel, el que está en el Museo Cosmopolitan. Es decir, tenemos vestigios arqueológicos, como el del Museo de Turín, donde hubieron civilizaciones antidiluvianas. Otra cosa es que la arqueología mire para otro lado. Pero existen vestigios, como como la piedra de Turín, por ejemplo, o la piedra de Turín, de Palermo, perdón. Tenemos eso. Y un conocimiento imposible para la época. Claro, es que y a esos que llaman dioses pudieran ser los mismos terrestres que vinieran con unos aparatos voladores o yo que sé, más avanzados, desconocidos para esa gente. Y entonces, no, pues son dioses. Tú imagínate que te presentas con una nave de estas en una tribu que está olvidada de la mano de Dios. Pues te verán como un dios, como pasaba a los españoles cuando fueron a las Américas, más o menos. Efectivamente, por eso cuando llegó Hernán Cortés verían a su dios de plata, a Quetzalcóatl. Claro. Si alguna vez tienes la posibilidad, tú no has estado, ¿no? En Mesoamérica, ¿no, Juan Carlos? Sí. Bueno, pues cuando te estás allí siempre te cuentan el hombre de la barba blanca, la historia del hombre de la barba blanca. Y entonces, que es el punto de mi primer capítulo del segundo libro. Y siempre esas historias, pues claro, en todas las culturas siempre se habla de unos dioses. Y yo creo que siempre son gigantes. Yo, en mi opinión, ¿vale? Yo como siempre digo a los oyentes, yo pongo los datos y cada uno coja lo que quiera. Para mí eran gigantes. Sí. De 4, 5, 6 metros. Lo que no cabe duda es que algo tenía que haber, pero lo que es muy curioso y que me llama muchísimo la atención es que no se haya encontrado nada más similar en ninguna parte de Egipto. Esto es muy llamativo también. Os te voy a dar un dato y voy a enlazarlo con otra cosa antes de terminar. Hay otro simbología, jeroglífico, relieve, llamémoslo como nos dé la gana, más extraño aún que las lámparas, muchísimo más extraño, y se encuentra en el templo de Karnak. Para todo el mundo que hemos visitado Egipto, Karnak es el templo religioso más grande y se encuentra en Luxor. Ahora pueden hacer el camino de las Esfinges, que ya está abierto, lo inauguraron este año.
que fue también muy misterioso, con el famoso descarrilamiento de los trenes, el barco en el canal de Suez, recordarán, ¿no? Sí, Lo que sí. pasó cuando movieron a los faraones del templo del Museo Egipcio. Bueno, sin más dilataciones, a lo que voy. Estando en Karnak, yo busqué las 7 llaves y 7 puertas. Eso sí que es extraño. Y también lo digo a los oyentes que lo busquen, porque es lo más extraño, lo más absurdo, lo más rocambolesco que yo me he encontrado, Juan Carlos, porque es que no tiene sentido. Mira, no lo puedes encontrar en el templo de Karnak, a no ser que lleves un dibujo y pagues como pagué yo. Que le pagué al guía, le pagué al policía y le pagué al del ejército. ¿Vale? Bueno, pues en el mismo templo de Karnak, separado unos 500 metros sobre un camino de cabra, te llevan a una especie de cobertizo, con una puerta de madera, con un candado oxidado. Allí un chavalito del ejército, porque allí sabes que en Egipto con 17 años están con las armas, allí sentado fumando, me abre aquello custodiado, tantos secretos custodiados, y encuentro las 7 llaves y 7 puertas. ¿Qué son? Pues bueno, son 7 puertas formando una especie de 3 en relieve, es decir, una grande, una chica, una media, hasta que llegas a la 7ª. Y después, justamente detrás de la pared, al otro lado, aparecen 7 anj, es decir, 7 llaves de la vida, que todo el mundo conoce, es uno de los símbolos, es un trilítero, conocido en el mundo jeroglífico como trilítero. Es el trilítero más conocido, que todo el mundo se tatúa, el anj, la llave. Hay 7 llaves, Juan Carlos, 7 llaves. 7 llaves. Pues si te parece, otro día podríamos hablar de ese misterio, de ese enigma. Por supuesto. Y... Claro. ¿Tienes algo más que añadir? No, ya hablamos de ese misterio, porque ya... Nada. Para otro día, si te parece, pues nos dedicamos más a, para no mencionarlo así de forma escueta y somera, para profundizar un poquitín en ese enigma. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos mencionaras, ya que hemos empezado hablando de ello, Goliat, y el origen de Tartesos. Bueno, pues en resumido, Goliat y el origen de Tartesos es un libro que me llevó 7 años de investigación, sobre todo por Tierra Santa, en el cual hay 4 bloques, por decir de una manera, que es el diluvio universal, la Atlántida, los gigantes y Tartesos. Le he dado un origen a la civilización de Tartesos, aquella enigmática civilización que tanto autores griegos, latinos, Schubert, incluso asirios, decían que estaba en el sur peninsular y ya no había entrado en guerra con mis amigos, que tú ya sabes quiénes son, si estaban Huelva, si estaban Cádiz, si estaban San Lucas, pero que hubo una gran civilización aquí en el sur peninsular cuyo origen vino con los famosos pueblos del mar, y que yo le doy un origen divino, que estaban ayudados por el hierro, por los gigantes y por supuesto por los Teresh, que eran los Tartesos, descendientes de la Atlántida, los cuales conocían el camino, el dorado ibérico, y por eso vinieron hacia aquí. Yo os recomiendo que leáis el libro, tanto si os gusta la historia de aquella parte del siglo III a.C., y si sois conocedores del misterio, escuchan misterio, puesto que le doy una explicación a los pueblos del mar, donde la arqueología se pierde. Es decir, yo, para resumir, mitología y arqueología, y le doy un enfoque diferente. Sí, sobre todo hay un capítulo que me llamó mucho la atención, un capítulo un poquitín escueto, que se llama El origen divino del hierro. Guau, ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Y otro que también, simplemente por el mero hecho de la frase que pone dentro de las 2 interrogaciones, ¿no? ¿Eran los filisteos también gigantes? Efectivamente, y este también lo podemos enlazar como tú quieras con Egipto, porque provienen del templo de Fu. Y ahí lo dejo. Como te decía, un libro de 400 páginas más o menos, si no recuerdo mal. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Mira, se puede adquirir por todas las plataformas, todas las librerías de España y Amazon, tanto en digital como impreso. Y si sois de la parte de Marbella, de Málaga o de Cádiz y lo adquirís, que yo te lo firme, pues sin problema. Por aquí estoy. Gabriel, muchísimas gracias, como siempre, por todo y un fortísimo abrazo. Mundo.